Pablo Heinig. ¿Qué preguntas se hace usted al levantarse y para qué cree que sirven, Pablo? El problema que creo es que sueño preguntándome cosas. No sé si las preguntas me las hago cuando me levanto. Muchas veces me levanto angustiado, quiere decir que me he estado haciendo preguntas antes de levantarme. Pero las preguntas en realidad creo que tienen que ver con finalmente encontrarle algún sentido a ese día que estoy por encarar. El para qué de ese día, porque ahí va una variante de la primera pregunta y tiene que ver con eso. ¿Qué deberíamos preguntarnos todos los días para encarar nuestras actividades? Bueno, está comprobado en términos de potencia la pregunta ¿para qué? Versus el por qué. La para qué se lleva todos los campeonatos, ¿no? El por qué nos podemos enredar en tantísimas cosas, pero el para qué es incomodísimo. ¿Por qué es incómodo? Y porque te enfrenta a ni más ni menos que al sentido de tu vida. Nos deja un poco al desnudo. Sí, más que desnudo nos pone en contacto con la angustia que queremos evitar, que es que... Ahora va a aparecer esto que voy a dar malas... Empiezo con malas noticias. Vamos a tratar de terminarla con las más buenas. Arriba. Ahí va, pero yo arranco en alguna de mis conferencias, una de las metacompetencias es la capacidad para generar sentido de vida, ¿no? Y arranco diciéndoles, tengo una mala noticia. Digo, la vida no tiene sentido. Y me quedo callado, ¿no? Y empieza el rumor. Claro. Aparecen también algunos enojados porque resulta ofensivo quizás para alguna creencia religiosa, contra la cual por supuesto no discuto. Pero le digo, pero esa no es la peor noticia. Le digo, encima de que la vida no tiene sentido y van a tener que trabajar para dárselo, y es un trabajo extenuante, cada tanto se vence. O sea que lo que tenía sentido a los 25, capaz que a los 30 no lo tiene más, y entras en lo que la gente dice, estoy en una crisis de sentido de vida. Pero lo maravilloso de esto es que como nos criamos en una cultura que da por sentado que la vida tiene sentido, por eso es que nos llegan tantos WhatsApp llenos de PowerPoint con flores, mariposas, y dices, hoy el viento te demuestra que la vida... Y yo te digo, no. La familia Ingalls no existe, la mujer Laura no existe, Charles Ingalls tampoco. Y entonces, esta idea, más allá de tus creencias religiosas, que por supuesto te servirán, antes le alcanzaban a la gente. Pero hoy, y en tal sentido hay un autor que a mí me gusta mucho, que lamentablemente falleció el año pasado, Mihaly Csikszentmihalyi, tiene una frase que dice que probablemente todo el trabajo que hicieron nuestros antepasados, gracias al trabajo, a ese trabajo, tenemos un nivel de libertad como nunca antes. Dice, eso que parece un regalo puede ser nuestra tremenda condena, porque tenemos tanta libertad que si no sabemos qué hacer con ella, nos puede matar, nos puede devorar, nos puede fagocitar. Claro. Y ellos básicamente trabajaron para dejarnos ese legado, pero ahora con tanta libertad, sí, hay que hacerse cargo de esa libertad. Sí, acá se apela muchísimo al concepto además de la libertad responsable. O sea, soy libre en tanto no afecte el derecho del otro. Esas preocupaciones o esas inquietudes o esa valoración de nuestras capacidades, ¿son las preocupaciones de los altos directivos? Usted está en contacto permanente con los que toman decisiones en las grandes compañías. Sí. ¿Cuáles son los asuntos que le angustia, por ejemplo, a un empresario de esta época? No, suele... más, estas preguntas a veces me miran con cara rara, como diciendo,
¿a dónde querés ir con todo esto? Esto va a incrementar mi ganancia, esto me va a hacer vender más. Está en general, podría decir que está más preocupado por la cosa cotidiana, por la problemática, bueno, que presenta el mundo actual para cualquier emprendedor, en la cual esa problemática cotidiana lo devora. Sin embargo, yo entiendo que los altísimos niveles de estrés y ansiedad que sufre hoy un directivo de una organización, en gran medida están dados porque no se toman el tiempo para, por ejemplo, enfrentar y decir cuál es el sentido de mi vida. Gente que ha pasado por mis programas, tengo el placer de, por ejemplo, entrar a su oficina y ver que atrás tienen un cuadro donde tienen escrito el sentido de su vida transitorio, el que es en el día de hoy, que puede cambiar el cuadro. Desde luego. Porque cuando uno, y esto lo decía Viktor Frankl, ¿no? Él dice, no hay nada tan poderoso como tener en claro cuál es el sentido de vida para enfrentar la adversidad. Pero vuelvo a repetir, es que culturalmente nos han educado en la creencia de que la vida nacemos y viene con un sentido per se. Claro. Y vuelvo a insistir, en tal sentido, la religión antes alcanzaba, hoy por los grados de libertad que hemos alcanzado, a la gente ya no le alcanza, porque se hace más preguntas. Claro, claro. Fíjese que estamos en un ámbito académico, en un instituto de formación, un instituto educativo. Entonces, ¿qué se le traslada a los alumnos respecto a las habilidades necesarias en el futuro? Y también allí esa cuestión de aprender lo básico, pero tener la capacidad de la adaptación también. Una pregunta, estando en este ámbito académico que tan generosamente me ha recibido aquí en Uruguay, que si no se nota por la tonada, vos de entrada me dijiste X de Córdoba, soy viejo porque la patente antes tenía una X, pero vivo aquí en Uruguay. Me resulta un poco difícil, pero porque tengo una mirada un poco crítica. A ver. Por suerte, esta casa de altos estudios lo mira eso muy atentamente. Y es que la educación está abocada a entrenar a la gente en lo que yo llamo competencias específicas. ¿Qué pasa hoy con las competencias específicas? Cada vez se vencen más rápido. Para ser claro, una competencia específica para un médico puede ser estar al tanto del último avance de su especialidad, del instrumental, de las técnicas. Todo eso es sus competencias específicas. Para un tenista, estar al tanto de las últimas técnicas de entrenamiento, los materiales, las pelotas, las canchas. Ahora yo lo que digo es, eso cambia día a día, porque aparece un nuevo material, ya se tiene que adaptar, la Fórmula 1 pasó de repente ahora, cambiaron 2 o 3 cosas y automáticamente los pilotos tuvieron que cambiar, y apareció el problema de que vibraba las cervicales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La gente en su periodo de aprendizaje aprende cosas que cuando las tiene que usar ya están absolutamente vencidas. Y yo la pregunta que siempre hago es, supongamos que un médico está al tanto de los últimos avances de su especialidad, tiene toda la tecnología, tiene los mejores conocimientos, pero al momento de operar, por ejemplo, no es capaz de regular su emocionalidad. Pregunta, ¿te operarías con ese médico? No. Yo tampoco, no quisiera ser paciente. Pero, como siempre digo, por suerte en todas las universidades de medicina, en primero, segundo y tercer año está regulación emocional 1, 2 y 3, ¿no? No. ¿Qué pasa si el médico, que es el que tiene los mejores conocimientos, el mejor expertise, al momento de estar operando con otro médico, no tiene la capacidad de pensar estratégicamente y coordinar acciones con el otro, pero mientras está operando? O sea, esto es ser estratégico, coordinar acciones con otro mientras estoy en la táctica, en el barro. Imagínate que el médico, cuando te está operando, aplica lo que se enseña en management. En management
La reflexión estratégica consiste en, tenemos un problema, todos los directivos se retiran 3, 4 días a un lugar alejado, sin conexión, para pensar estratégicamente. Entonces yo siempre digo, imagínense que el médico los está operando. Me voy a tomar un tiempo, dice. Tengo un paro cardíaco. No, le dice al doctor, doctor, vayamos acá a la sala de los médicos, debatamos. Durante 2 horas debaten, vuelven, la enfermera que está estupefacta los mira y le dice, señorita, ya sabemos exactamente por qué falleció Pablo. Y dice, pero está muerto, doctor. Pero sabemos por qué. Y les digo, gracias a Dios, los médicos también tienen la materia, toma de decisiones, negociación y coordinación de acciones en la acción. 1, 2 y 3. Tampoco. De ahí aparece lo que yo digo que a lo que debería abocarse hoy la educación. Que es qué? A entrenar metacompetencias. ¿Y cuál es la diferencia entre una competencia y una metacompetencia? La metacompetencia es atemporal. El hombre las necesitó, las necesita y las va a necesitar en el futuro. Y es transversal. ¿Qué quiere decir? No importa la disciplina, no importa el ámbito social, es para tu vida, es para la familia, es para la profesión. ¿Y eso tiene algún enganche con la formación continua como concepto? La formación continua creo que es la que te mantiene al tanto con las competencias específicas. No con estas metacompetencias. Y no con esas. Y para mí estas son el cimiento, porque sobre esas yo no tengo si yo, por ejemplo, tengo en claro cuál es el sentido de mi vida, soy capaz de gestionar mi racionalidad, mi emocionalidad, mi corporalidad, soy capaz de coordinar acciones y negociar y tomar decisiones en la acción, todas esas cosas, no tengo ningún problema en derribar un conocimiento específico y adquirir uno nuevo. Claro. Porque tengo esos cimientos. Claro. ¿Y dónde voy a aprender metacompetencias? Bueno, esa es la... Bueno, si me pongo en comercial, te digo... Vení conmigo. Pero en nuestra vida cotidiana. Pero, bueno, esto es lo interesante. Porque decir, bueno, Pablo, pero yo llegué a esta edad y de alguna manera regulo mis emociones. Sí, yo sé. Pero lo que vos sabés de cómo regulás tus emociones es algo que aprendiste como autodidacta y leyendo algún libro, pero nada metódico. Justamente yo en lo que me empeciné digo, esto hay que primero buscar de cada tema cosas que estén fundamentadas científicamente. Claro. Y después sistematizarlas. A ver. Y claro, cuando digo esto es porque si yo te digo sentido de vida es muy genérico y te doy un libro de filosofía. No, un método, un diagrama de flujo. Sí. Que te diga paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y si vos seguís todos esos pasos, al final sale la declaración de tu sentido de vida. ¿Qué pasa? Yo tengo una desviación profesional, varias, múltiples. Al decir de Oliverio Girondo, poema que es delicioso, soy un cóctel de personalidades. Y lo recomiendo como poema, porque es una belleza. Como excusa está linda también. Está también, aparte, bonito, cóctel. ¿Cuál es mi problema? Yo de profesión soy ingeniero mecánico electricista. Sí. Mientras estudiaba ingeniería, los pasillos en ingeniería no abundaban las mujeres. Y una fantasía que tenía yo de la vida universitaria era que iba a poder tener compañeras y compañeros, por lo cual vi un cartel que decía, se abre el teatro universitario. Y me anoté. Todos dirán, ¿porque te gustaba el teatro? No. No. Era porque para interactuar un poco más. Un poquito más, tener un poquito más de interacción. Y me encantó el teatro. Y ya todos nos queríamos ir a Hollywood, reabrimos la licenciatura de teatro, entonces a la mañana trabajaba, a la tarde estudiaba Bellas Artes y a la noche ingeniería. Interesante porque en ingeniería me decían que era hippie, dedicado a las drogas y comunista, y en Bellas Artes me decían que era fascista, estructurado y de derecha. Entonces dije, debe haber un portal entre ambas universidades que me transforma en esos dos entes, ¿no? Y después dije, me tengo que recibir de ingeniero, y después de recibir de ingeniero estudié filosofía y después psicología. Y si vos me preguntás, ¿qué sos? En mi cassette, todos tenemos un pequeño cassette de presentación. Digo, yo soy un ingeniero que procesa los contenidos blandos del arte, de la psicología, de la filosofía,
los no tan blandos como los de la neurociencia, con cabeza de ingeniero, porque eso es un camino sin retorno. Los presenta como actor, pero después los vuelve a bajar a tierra como ingeniero, porque para cada metacompetencia diseñé una app que te invade tu vida. ¿Cómo es? Una app que invade mi vida y me incorpora metacompetencia. Claro, porque una cosa es, yo primero te explico la metacompetencia, después haces el ejercicio vivencial, te das cuenta, es como, ¿viste cuando te hacen descubrir, no sé, hay gente que puede mover las orejas, yo una cosa que todo el mundo me conoce es que puedo rotar el codo sin girar la palma de la mano, pero ahí, hasta que vos llegás a descubrir cuál es la sinapsis que tenés que hacer para que se mueva eso, sí. ¿no? La conexión perfecta. Sí, la conexión que se tiene que dar para que el movimiento salga. Las metacompetencias finalmente se terminan traduciendo en comportamientos. Claro. Pero para que ese comportamiento se instale, y esto es algo precioso que descubrí, es bien fresquito. Estaba la idea de que las neuronas no se reproducían. Mentira. Hay una parte del cerebro en la que sí se reproducen las neuronas, y es en el lóbulo frontal. ¿Y cuándo se reproducen? Cuando uno aprende. Hay que se los recomiendo ver, es un video. Después paso el link para que lo pongan ahí al pie del video. En donde se hace una experimenta con una especie de babosa de mar, en donde, como todos estos moluscos, tiene un sifón donde absorbe el agua y lo escupe por otro lado. Y bueno, le tocan con un cablecito y se cierra eso, ¿no? Después le tiran un estímulo eléctrico y se cierra más bruscamente. Después lo vuelven a tocar sin estímulo eléctrico y se sigue cerrando con la misma intensidad eléctrica. Entonces se dice, bueno, si esto sucede a nivel muscular, debe suceder a nivel neuronal. Y entonces, ¿qué hace? Logra separar dos neuronas, una neurona del sifón y otra de la parte de la boca. Cuando la estimulan eléctricamente, la neurona receptora libera un conjunto de proteínas que transmite, va por el axón y hace la sinapsis con la otra neurona. ¿Está bien? Sí. Cuando la tocan por segunda vez con electricidad, libera tantas proteínas que no solo se vuelve a producir la sinapsis, sino que se abren nuevos axones, y a la cuarta más, y a la quinta más, y a la sexta. Eso es un tronco. El hábito, para que un comportamiento que vos tenés hoy en tu vida deje de ser y sea otro, tenés que repetirlo aproximadamente 1500 veces para que la sinapsis de ese nuestro nuevo hábito sea tan gruesa como la del hábito anterior y lo sobreimprime. Claro. Entonces, que un tipo esté conmigo 3 días o 6 meses no alcanza. Tengo que tener un celular que le suene las alarmas cada 2 horas, me terminan odiando. Pero para lograr que efectivamente eso cambie. Después había anotado acá algunas cuestiones que tienen que ver con charlas magistrales que ha realizado a lo largo de todo el mundo, pero allí me gustaría también consultarle porque vio que hay como una nueva nomenclatura, un nuevo léxico para que todo parezca mucho más complejo de lo que resulta. ¿Qué palabras, desde su punto de vista, están sobrevaloradas en el actual debate público sobre la educación, por ejemplo? A ver. Vio que, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Sí, el concepto del equipo, el liderazgo, el ser uno, pero a su vez saber que en algún momento vamos a integrar un grupo. Las decisiones mías, cómo influyen en el otro, para que todos vayamos mejor. Sí. Yo siento que en general el lenguaje en la educación y en las profesiones está medio apolillado. ¿Qué quiere decir? Pertenece a conocimientos de los años 90. Y en tal sentido, digo, en una empresa vos mencionás la palabra trabajo en equipo y la gente ya te mira como diciendo... No. Otro más que vino a decir lo mismo. El líder, el coaching. En tal sentido, ¿qué pasa? Yo tuve un momento en el que me peleé con las palabras. Y después dije, no, porque
en definitiva, mi gran placer es ver que lo que yo estoy dando funciona, le ayuda al otro. Entonces digo, si le entra con una palabra, si yo logro, porque las palabras nuevas tienen su resistencia. Entonces, yo creo que sí, se abusa de palabras, inclusive se las prostituye, se las maltrata a punto tal de que, bueno, hay palabras que ya la gente las odia y tenés que realmente ser muy convincente para que no caigas en el sesgo que ya la gente tiene con esas palabras. Claro. En tal sentido, yo diría, es inacabable para mí la lista de las palabras de las que se abusa, en las que se abusa de la educación, ¿no? Aprender a aprender. Te voy diciendo frases así. A la gente no le molesta el cambio, sino que la quieran cambiar. No sé, ¿viste cuando vos decís, Sí. basta, Sí, basta? sí, sí. La resistencia al cambio. Y yo te digo, no, hoy lo que pasa es que ha avanzado, y esto es lo interesante, ¿no? Esto de la pandemia, hay un amigo mío que dice que yo debo de tener algo que ver con la pandemia, debo estar asociado, debe ser un inversor, A sí, ver. un inversor. ¿Por qué? Porque yo este modelo lo empecé a trabajar en el año 2000 y creo que dio a luz en el año 2004, 2005. Pero yo tenía que convencer a la gente, porque yo arranco ¿de qué? De la mirada de Singularity University, que el punto de partida de Singularity es que Hay mucha libertad. no, sí, por supuesto, sí, eso claramente, pero dado por qué, por la aparición de las tecnologías exponenciales. Sí. La primera tecnología exponencial es la informática y Gordon Moore hizo ahí una curva donde calculó cómo evolucionaban la capacidad de procesamiento de un ordenador por cada $1.000 invertidas. Y le dio una curva exponencial. Sí. ¿Qué pasa? Después del año 2000 empezaron a brotar un sinnúmero, son como 30 las tecnologías exponenciales. Drones, inteligencia artificial profunda y superficial, la biotecnología, la nanotecnología, el cyborg, que es la fusión de la tecnología y el cuerpo humano. Es una revolución. ¿Y qué es lo loco? Que esas tecnologías le empezaron a imprimir el ritmo de evolución al entorno. Pero los seres humanos somos seres eminentemente lineales. Pensamos, sentimos y actuamos linealmente. El ejemplo que siempre doy es una persona cuando cruza la calle, mira, cuando cuento esto a veces la gente dice, ¿todo eso agua? Dice, sí, con razón termino tan cansado. Pero cuando una persona cruza la calle, mira el auto, ve el punto al que quiere llegar. Si cree que va a llegar antes que el auto, se lanza. Si no, no. Ahora, si una vez que se lanzó el auto acelera, la persona se ve en problemas. Y yo siempre pregunto, ¿qué te puso en problemas? Y me dice que el auto aceleró. Bueno, sí, vamos un poquito más, le digo. Cuestionémonos un poquito más. Le digo, lo que te puso en problemas es que el auto rompió con una presunción tuya, que es que vos estabas presuponiendo que el auto iba a seguir A la a la misma velocidad. velocidad. Somos biológicamente lineales. Nadie se acuesta midiendo 1 metro y amanece midiendo 1,70. Y si no, va a ir al médico rápido, ¿no? Pensamos, sentimos y actuamos linealmente. Y entonces, ¿qué pasó desde el año 2000 en adelante? El entorno empezó a ser así, nosotros seguimos así. Eso generó una brecha entre el ritmo de evolución del entorno y nuestros recursos y competencias. Y eso nos genera un profundo estrés disruptivo. Claro. En el cierre acaba de mencionar el término al que quería ir, donde lo disruptivo hoy parece ser lo más natural. Entonces, la incertidumbre sí que nos abrazó definitivamente como humanidad. Aún en estas circunstancias uno tiene que tener espacio para el ocio, para desconectar. Usted tiene un doctorado en ocio. O sea, hay un momento donde también tenemos que decir, esto es importante, o forma parte acaso de la economía del bienestar. ¿Cómo hacer entonces, Pablo? Yo lo que pasa es que ahí tengo una mirada bastante particular y es que ahí también atrasamos. Seguimos manejando el calendario como en la revolución industrial, a punto tal de que hasta en los
calendarios de las tecnológicas. El Google Calendar sigue teniendo marcado en gris el sábado y el domingo, ¿o no? Claro. Bueno, eso corresponde a la era industrial. Hoy es muy posible que un lunes o martes no tengas que hacer nada y que un sábado y un domingo tengas que trabajar un montón. Y en realidad esta división entre tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo aparece con la revolución industrial. Porque antes de la revolución industrial, ¿acaso el hombre que sembraba y cosechaba decía, son las 5 de la tarde, stop? No, su vida se fusionaba entre trabajo y su vida normal, ¿no es cierto? Sí. Hoy la tecnología nos vuelve a brindar esa posibilidad y nuestra cabeza quedó estructurada al viejo modelo. Entonces lo loco es que no tenemos problema en trabajar un sábado y un domingo, pero si el lunes no tenemos nada que hacer y nos llama un cliente o un jefe y te agarra durmiendo, lo cual es de lo más normal que un lunes a las 11 de la mañana estés durmiendo, ¿cómo contestás? Decís, hola, no, hace... Hola, hola, hola. Hola, ¿estabas durmiendo? No. ¿Qué voy a hoy, hacer? lunes. Sentís culpa. Claro. Entonces, en tal sentido hay una cosa que es muy bonita y que también la arruinó la revolución industrial, que es... se ve que no soy muy amigo, ahora recién me estoy dando cuenta que no hablo bien de la revolución industrial, pero que los griegos decían que el hombre vivía del negocio para el ocio. De hecho, la palabra negocio es negación del ocio. Claro. Yo hoy, la mirada que tengo, me gusta más mirarla por el lado del arte, ¿no? Bueno, estuvo Coldplay ahora en Argentina, yo no lo pude ver, pero cuando uno los ve, por ejemplo, tocando a ellos, o a mí me gusta pensar en Freddie Mercury, pregunta, ¿estaba trabajando o se estaba divirtiendo? ¿Puede ser ambas la respuesta? Sí. En tal sentido, yo creo que vamos hacia un mundo y alguien me puede decir, Pablo, hay gente que en este momento está metida en una mina a 90 metros de profundidad. No, no hablo de eso. Estoy hablando de un grupo de gente que tiene la posibilidad. Estamos hablando, vos me estás hablando de los altos directivos de empresas, ¿no es cierto? Hay gente que realmente... No me pidas que disfrute a 90 metros de profundidad inhalando carbón. Está claro, digo, Sí. esto para no, Sí, porque sí. si no parece irrespetuosa se mi hieren reflexión. susceptibilidades, claro. ¿Sí? Pero en tal sentido, se empieza a abrir y cada vez más la posibilidad de una fusión, de un área difusa entre el ocio y el negocio, en el que decís, mira, si no me pagan, lo hago lo mismo. Y eso me parece algo espectacular. Entonces ya no se trata de hacerse un tiempo, sino que es transcurrir tu tiempo en el que está fusionada tu vida con el negocio, con los amigos, con la familia. Y porque aparte eso lleva a una esquizofrenia, ¿no? Claro. Esta cosa de soy uno trabajando y soy otro en mi vida, ¿no? Muchas gracias. Un placer. Pablo Heinig, otra mirada sobresaliente en Orbe.